Ethan, esta es nuestra 10ª fiesta de compromiso, y la última. Yo, Tiffany Monroe, anuncio a todos nuestros amigos y familiares que jamás me casaré con este inútil beneficiario de la caridad. Una ola de risas burlonas inundó el salón de baile, pero yo solo la observé impasible. 10 años. 10 veces había usado mi dignidad como trampolín para construir el imperio de su familia. Y esta vez, el hombre que estaba a su lado era el hijo del magnate más rico de Nueva York. Apreté con fuerza el anillo que había estado preparando durante una década, escondido en mi bolsillo, y me giré para irme. Desde un rincón de la habitación, una mujer con un sobrio vestido negro, de aura gélida, alzó una copa hacia mí. Me miró como si yo fuera un tesoro invaluable que acababa de descubrir. Tiffany, dilo una vez más. El viejo Monroe, el patriarca de la familia, temblaba de rabia, golpeando con su bastón el reluciente suelo de mármol. Tiffany entrelazó su brazo con el del apuesto hombre de smoking que estaba a su lado. Su rostro no mostraba remordimiento alguno, solo una cruel satisfacción. Abuelo, fui muy clara. Yo, Tiffany Monroe, prefiero morir antes que casarme con un perdedor como Ethan Reed. El hombre a su lado, Blake Vanderbilt, único heredero de la fortuna Vanderbilt, me miró con desdén y estrechó a Tiffany contra sí, como si reclamara su premio. Señorita, Monroe tiene razón. ¿Cómo pudo una mujer de su talla casarse con un hombre que ni siquiera tiene trabajo? Un hombre que se pasa el día en un desván ruinoso, trasteando con basura. ¿Basura? Me reí por dentro, con el rostro impasible. Me llamo Ethan Reed. Soy huérfano. Hace 10 años, mi abuelo Monroe me encontró en un mercadillo de Brooklyn. Vio que tenía dificultades, pero un talento único para restaurar antigüedades, así que me acogió y me comprometió con su nieta, Tiffany. 10 años, una década entera, de los 18 a los 28, toda mi vida ha sido un escenario del interminable drama de Tiffany, que siempre intentaba romper nuestro compromiso. La primera vez, dijo que yo no tenía la titulación adecuada para ella, una recién graduada de Yale. Así que me hice a un lado. La segunda vez, me dijo que no tenía una carrera de verdad y que no podía ofrecerle un futuro. Así que volví a hacerme a un lado. La tercera vez, la cuarta. Cada vez, tenía una nueva excusa y un nuevo hombre a su lado, 100 veces más exitoso que yo. Y con cada hombre, la familia Monroe aprovechó sus contactos, pasando de ser un pequeño negocio en quiebra a la corporación multimillonaria que era hoy. Hoy fue la 10ª vez, y fue la actuación más grandiosa de todas. Los Monroe habían reservado todo el salón de baile del ático del Four Seasons. La lista de invitados era un auténtico quién es quién de la élite neoyorquina. No estaban allí para celebrar. Estaban allí para el espectáculo. Para verme, a mí, el gorronero más famoso de Nueva York, ser abandonado por 10ª y última vez. Miré a Tiffany en el escenario, radiante y hermosa. La mirada triunfante y final en su rostro fue como un cuchillo afilado que cortó el último hilo de cariño que sentía por ella. Durante 10 años, creí que hasta una piedra podía calentarse con devoción. Pensé que algún día vería mi verdadero yo. En silencio, metí la mano en el bolsillo y toqué una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un colgante, tallado en una sola esmeralda en bruto, impecable, con la forma de un fénix mítico. Llevaba 3 años trabajando en ello. Iba a ser mi regalo para ella hoy. Ahora, parecía tan inútil como mi dedicación. Ethan, ¿sigues por aquí? ¿Esperando una indemnización? Blake Vanderbilt sonrió con desdén mientras acompañaba a Tiffany fuera del escenario. Me miró con desprecio. Dime cuánto quieres. ¿100.000? ¿1 millón? A partir de ahora, aléjate de Tiffany. La madre de Tiffany, una mujer que nunca había ocultado su desdén hacia mí, intervino con voz mordaz. Ethan, nuestra familia te ha dado de comer y te ha vestido durante 10 años. Es suficiente. Señor, Vanderbilt le ofrece dinero. Eso es más de lo que te mereces. No seas desagradecido. Los invitados a nuestro alrededor cuchicheaban y señalaban. ¿Así que ese es el tipo que se ha estado aprovechando de ellos en fila? Supongo que es guapo, pero qué desperdicio. Oí que ni siquiera tiene un traje decente. El que lleva puesto se lo dieron los Monroe. Tiffany por fin entró en razón.
Ella y Blake son una pareja poderosa. Ignoré las indirectas en sus palabras. Mis ojos se clavaron en Tiffany, buscando un atisbo de duda, un destello de arrepentimiento. No había nada. Solo un frío y duro disgusto. Lentamente, dejé que la caja de terciopelo se deslizara de nuevo al fondo de mi bolsillo. Me giré y caminé hacia las puertas del salón de baile, con la espalda recta. 10 años. Esta farsa por fin había terminado. Justo cuando llegaba a un umbral, una voz femenina y serena se abrió paso entre el murmullo de la multitud. No era fuerte, pero se oyó con perfecta claridad por toda la sala. Un momento. Me detuve y miré hacia atrás. Desde un rincón sombrío, una mujer con un traje de chaqueta negro se puso de pie. Era alta y de una belleza deslumbrante, pero su rostro era una elegante máscara gélida. Sus ojos penetrantes e inteligentes parecían contener el frío de 1000 inviernos. Su presencia era electrizante. En el instante en que se puso de pie, todo el salón de baile quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en ella, una mezcla de asombro y confusión. Blake Vanderbilt frunció el ceño. Evidentemente no la reconoció, pero percibió el inmenso poder que emanaba. No era alguien con quien se pudiera jugar. ¿Y tú lo eres? Blake preguntó con un tono de cautela en la voz. La mujer lo ignoró. Su mirada estaba fija en mí. Comenzó a caminar hacia mí, sus tacones resonaban sobre el suelo de mármol, cada paso un golpe seco contra el silencio de la habitación. «Es la señorita Stirling», susurró alguien, conteniendo la respiración. «¿Qué señorita?» «Stirling». «¿Cuál crees que es?» «Ava Stirling. De Industrias Stirling». «Dios mío. ¿Qué hace ella aquí?» «Industrias Stirling. El titán del comercio estadounidense. Un verdadero imperio corporativo. Y Ava Stirling era la emperatriz al mando. Una leyenda conocida por su implacable astucia para los negocios y su belleza inalcanzable. Era una figura a la que la gente admiraba desde lejos, pero a la que nadie se atrevía a acercarse. Blake Vanderbilt palideció. Comparada con Stirling Industries, la fortuna de su familia era calderilla. Rápidamente esbozó una sonrisa aduladora. «Señora Stirling. ¡Qué honor! Lo siento mucho, no te vi entrar». Ava Stirling ni siquiera lo miró. Se acercó a mí y se detuvo. Un tenue y fresco aroma a jazmín de invierno me envolvió. Era medio cabeza más baja que yo. Pero su presencia era tan imponente que me sentía intimidante. «Dicen que eres un perdedor», dijo con voz fría y precisa, pero con un ligero matiz de diversión. No dije nada, solo sostuve su mirada. «Dicen que no vales para nada», continuó. La sala quedó en completo silencio. Todos contuvieron la respiración, preguntándose qué estaría haciendo aquella diosa del mundo empresarial. El rostro de Tiffany palideció, y un nudo de pavor se le formó en el estómago. De repente, Ava Stirling extendió la mano. Sus largos y delgados dedos rozaron suavemente la solapa de mi chaqueta, quitando una pelusa que no estaba allí. El gesto fue leve, pero conllevaba una innegable autoridad. «Ethan Reed», dijo, alzando la mirada para encontrarse con la mía. En esas gélidas profundidades, un universo de estrellas parecía remolinarse. «Te ofrezco el 10% de Stirling Industries para que seas mi nuevo director ejecutivo. ¿Te interesa?» Sus palabras resonaron y el mundo se detuvo. Todos quedaron paralizados, como si un rayo los hubiera alcanzado. ¿El 10% de Stirling Industries? Eso eran cientos de miles de millones de dólares. ¿Director ejecutivo? Era el segundo al mando de un imperio global. El rostro de Tiffany palideció. Tropezó, mirándome con incredulidad. Luego miró a Ava. La sonrisa de Blake se había congelado en su rostro, una máscara grotesca y cómica. Miré a Ava Stirling, observé la mirada decidida y posesiva en sus ojos y no sentí nada. Una profunda calma. Negué con la cabeza. Mientras todos me miraban fijamente. Miles agapé. Hablé, mi voz baja pero clara. No, gracias. ¿Qué dijiste? Los ojos de Ava Stirling se entrecerraron y una energía peligrosa emanó de ella.
La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Era la primera vez que alguien la rechazaba públicamente, y de forma tan tajante. Dije, no, gracias. Lo repetí con un tono tan monótono como si estuviera hablando del tiempo. Ava me miró fijamente, intentando descifrar algo en mi rostro, pero solo había un vacío inmenso y cansado. ¿Por qué?, preguntó, genuinamente perpleja. No podía comprender qué clase de hombre podía rechazar una oferta que equivalía a alcanzar la divinidad. Señorita Stirling, dije, con una sonrisa amarga y autocrítica. No soy más que un perdedor. No estoy cualificado para un puesto tan importante. Dicho esto, me di la vuelta y me marché sin mirar atrás. Esta vez, nadie me detuvo. Todos me miraban como si estuviera loco. Tiffany se tambaleaba, apenas podía mantenerse en pie. No lo entendía. ¿Cómo pudo suceder todo esto? ¿Cómo fue que ese perdedor al que había desechado atrajo la atención de Ava Stirling para luego rechazarla? La expresión de Blake era asesina. La aparición de Ava y su desconcertante interés en mí fueron una bofetada. Él acababa de alardear de su riqueza, burlándose de mi pobreza, y en un abrir y cerrar de ojos, me había convertido en el objeto de deseo de una mujer capaz de comprar y vender a su familia entera 1000 veces. Parecía un payaso patético. Salí del hotel. El aire nocturno me refrescaba la cara. No volví a casa. La mansión Monroe ya no era mi hogar. Tenía un pequeño loft en un antiguo distrito de almacenes en Brooklyn. Ese era mi verdadero santuario. El desván estaba atestado, repleto desde el suelo hasta el techo de lo que la mayoría llamaría basura: jarrones de porcelana rotos, brazaletes de jade fracturados, tallas de madera podridas, pergaminos antiguos descoloridos y rasgados. Para los demás, era basura. Para mí, era un tesoro invaluable. Me llamo Ethan Reed, pero tengo otro nombre. En el exclusivo y hermético mundo de la restauración de arte, solo se me conoce como el alquimista. Es un nombre que se susurra con reverencia y en voz baja. Nadie sabe cómo soy ni de dónde vengo. Solo saben que cualquier objeto tocado por el alquimista recupera su estado original e impecable. La restauración es perfecta, la obra, divina. Un multimillonario tecnológico me ofreció una vez $100 millones solo para que restaurara una pieza dañada de porcelana de la dinastía Son. Ni siquiera pudo encontrar la forma de contactarme. Ese era mi verdadero valor. Ese era el secreto que me había permitido soportar 10 años de humillación a manos de los Monroe. Creía que lo soportaba para proteger mi amor por Tiffany. Qué ridículo me parecía ahora. Me quité el traje que me quedaba mal, símbolo de mi servidumbre, y lo tiré al suelo. Me puse mis cómodos pantalones de lona de siempre y una camiseta vieja. Luego, de un rincón polvoriento, saqué una caja de madera desgastada. La abrí. Dentro, envueltas en terciopelo gastado, había 12 agujas doradas tan finas como cabellos. Estas son mis herramientas. Fueron lo único que me dejó mi mentor, mi abuelo. Él las llamaba las agujas de la égida. Según la leyenda, podían devolverle la forma original a cualquier cosa en el mundo. Respiré hondo y saqué del bolsillo la caja de terciopelo con el colgante de fénix. Observé la pieza que me había costado 3 años de mi vida. Un destello de dolor en mis ojos fue rápidamente reemplazado por una fría determinación. Tomé una de las agujas doradas, apuntando a la unión más delicada de la talla. Justo entonces, alguien llamó a la puerta de mi desván. Toc, toc, toc. El ritmo era constante, pausado. Fruncí el ceño. Nadie había venido aquí antes. Me acerqué y abrí la puerta. Afuera estaba Ava Stirling. 2 guardaespaldas vestidos de negro la seguían, pero ella les hizo un gesto para que se fueran, diciéndoles que esperaran abajo. Se quedó sola en el pasillo mugriento, contrastando fuertemente con el entorno. Sin embargo, de alguna manera, no desentonaba en absoluto. ¿Qué encontraste de mí?, pregunté. Si quiero encontrar a alguien, lo encuentro, respondió, dejando escapar la mirada hacia el desván. Cuando sus ojos se posaron en la habitación, repleta de trastos, aquella gélida compostura se quebró, reemplazada por una luz cegadora y depredadora. Era la mirada de una cazadora que por fin ha acorralado a su magnífica presa. Sin esperar invitación,
entró como si fuera la dueña del lugar. Se dirigió a un banco de trabajo donde acababa de restaurar un caballo de cerámica de la dinastía Tang. Tenía una pata rota, pero con las agujas de égida la había restaurado por completo, sin una sola costura visible. Sublime, murmuró Ava, acariciando con delicadeza la pata del caballo, con un tono de genuina admiración en la voz. Se giró hacia mí, con los ojos llameantes. ¿Y aún quieres decirme que eres un perdedor? ¿Señor? ¿Alquimista? Se me heló la sangre. Ella lo sabía. No sé de qué me hablas, dije, con el rostro impasible. ¿Verdad? Una leve sonrisa rozó sus labios. Hace un mes, un Picasso perdido, La mujer que llora de azul, fue presentado en Christie's. Pero según mis fuentes, ese cuadro fue destruido en un incendio hace un siglo, y sobrevivió menos de un tercio del lienzo. El restaurador que la trajo de vuelta firmó su obra con un único símbolo alquímico. Ella hizo una pausa, con la mirada fija en la mía. Hace 6 meses, el Met restauró en secreto un casco de gladiador romano, que había quedado hecho añicos durante su excavación. El hombre que logró aquella hazaña imposible era conocido únicamente por el nombre en clave, el alquimista. Ella se acercó un paso más, su presencia era abrumadora. Hace 3 años. ¿Basta? La interrumpí. ¿Qué quieres? Mi identidad era mi mayor secreto. Si se supiera, me acosarían todos los coleccionistas y museos del mundo. Esta mujer se había documentado bien. Ya te lo dije. Quiero contratarte, dijo Ava con voz intensa. Necesito tus manos. Necesito que me restaures algo. Me niego, dije sin dudar. No te apresures a negarte. Parecía esperar mi respuesta. De su bolso Hermès sacó una fotografía descolorida y me la entregó. Era una vieja imagen amarillenta de una mujer de rostro dulce que sostenía a un bebé. En el instante en que la vi, mi mundo se hizo añicos. Todo mi cuerpo empezó a temblar mientras le arrebataba la foto de la mano. ¿Dónde? ¿Dónde está? Mi voz era un susurro ronco y entrecortado. La mujer de la foto era mi madre. No recuerdo a mis padres. Mi abuelo me contó que se fueron de viaje cuando yo era muy pequeña y nunca regresaron. Esta fotografía era mi único vínculo con ella. Acepta ayudarme y te llevaré con ella, dijo Ava, con un destello de una emoción indescifrable en los ojos. ¿Mientes? La miré fijamente, con los ojos desorbitados. Si sabías dónde estaba, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque el objeto que necesito que repares está conectado con ella, dijo Ava. Es la única clave para averiguar qué le pasó, y está rota. ¿Una clave? La miré fijamente, intentando ver más allá de su gélida fachada para saber si mentía. Pasé 10 años buscando alguna pista sobre mis padres. Era como si se los hubieran tragado la tierra. Y ahora, esta mujer aparece de la nada, afirmando tener la respuesta. Me pareció una trampa, una diseñada a la perfección para mí, una a la que no podía resistirme. Muéstrame el objeto, dije con voz grave y pesada. Como si supiera que aceptaría, hizo una llamada. Un instante después, uno de sus guardaespaldas trajo un maletín especial de aleación reforzada. Lo abrió, dejando ver un objeto envuelto en capas de seda. Ava lo desenvolvió con cuidado. Dentro había un compás octogonal del tamaño de la palma de mi mano. Estaba forjado en un metal negro de color gris plomo desconocido y cubierto de densos e intrincados glifos que parecían escritura antigua. En el centro, donde debería haber estado la aguja, solo había un agujero vacío. Peor aún, la brújula entera se había partido por la mitad, justo por la mitad. Se llama brújula astral, dijo Ava con voz grave. Según la leyenda, puede localizar las grandes líneas ley del mundo. Pero tiene otra función, puede encontrar a una persona de un linaje específico. Me miró fijamente, como tu madre. Tenía la vista fija en la brújula. Con una sola mirada supe que su fabricación superaba la tecnología moderna. Los glifos, que parecían aleatorios, contenían una especie de lógica cósmica. Y una grieta. No fue una simple rotura. Una fuerza descomunal la había destrozado desde dentro. Restaurarla sería 100 veces más difícil que arreglar aquel casco romano.
¿Por qué a mí?, pregunté. Porque eres el alquimista, respondió ella con sencillez. Si hay alguien en este mundo que pueda arreglar esto, eres tú. ¿Cómo puedo confiar en ti? Cogí la mitad de la brújula. Estaba fría al tacto y emanaba una energía antigua y desolada. No tienes opción, dijo Ava con la mirada afilada como dagas. Puedes elegir no creerme. Puedes quedarte aquí, en tu desván polvoriento, custodiando tus preciadas cachivaches y lamentándote de tu patética vida amorosa. O puedes elegir creerme y descubrir la verdad sobre la desaparición de tus padres. Sus palabras fueron como agujas que me atravesaron el corazón. Vida amorosa patética. Sí, 10 años de devoción para 10 humillaciones públicas. ¿Cómo llamarlo si no? Apreté con más fuerza la brújula. El frío del metal me ayudó a despejar la mente. Para arreglar esto, dije, mirándola, necesitaré un material específico. Hierro estigio. Hierro estigio. Un metal meteórico mítico. Se dice que es increíblemente duro, pero a la vez increíblemente conductor. El material perfecto para reparar una pieza como esta. Pero era algo legendario, increíblemente raro. Pensé que la petición la haría desistir. Para mi sorpresa, Ava solo sonrió levemente. Ya lo tengo, dijo, haciendo otra llamada. Unos instantes después, el otro guardaespaldas llegó con un maletín más pequeño y pesado. Lo abrió. Dentro había un trozo de metal del tamaño de un puño, tan negro como una noche sin estrellas. Era real. Era hierro estigio de verdad. Me quedé atónito. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo podía tener en sus manos algo que ni siquiera debería existir? ¿Tienes alguna otra pregunta?, preguntó Ava. Guardé silencio. Lo había planeado todo, llevándome paso a paso a un juego al que no podía negarme. No tenía motivos ni poder para decir que no. Tengo una condición, dije, respirando hondo. Dime qué quieres. Durante la restauración, nadie puede molestarme, ni siquiera tú. Ava me miró fijamente un largo rato y luego asintió. ¿Listo? Mis hombres montarán guardia afuera. Se encargarán de su comida y de cualquier otra necesidad. Solo dales una lista de los materiales que necesitas. Hizo una pausa. Te doy un mes. ¿Un mes? Fruncí el ceño. No es suficiente. El daño a esto es mucho peor de lo que te imaginas. No puedo esperar más. Su tono fue definitivo. Si no lo arreglas en un mes, tendré que buscar a otra persona. Lo entiendo. Esta era su última oferta. De acuerdo. Asentí. Sin decir una palabra más, Ava Sterling se dio la vuelta y salió de mi desván. Después de que se marchó, me quedé mirando la brújula rota y un hierro estigio. Mi mente era un torbellino. Mi vida, al parecer, acababa de ser lanzada violentamente hacia un rumbo nuevo y desconocido. Mientras tanto, en la mansión Monroe, la aparición de Ava Sterling y su oferta trascendental habían sumido a toda la familia en el caos. La fiesta de compromiso había terminado en desastre. Blake Vanderbilt se marchó sin decir palabra. Su rostro reflejaba una profunda tristeza. La mirada que le dirigió a Tiffany al salir fue como si mirara a una extraña. Ella supo que lo suyo había terminado. No solo había fracasado en su intento de conseguir la alianza con los Vanderbilt, sino que también se había ganado la enemistad de Ava Sterling. Cuando todo esto acababa de suceder, ¿cómo era posible que ese perdedor de Ethan estuviera con Ava Sterling? La madre de Tiffany gritó, incapaz de aceptar la realidad. El abuelo Monroe, pálido como la muerte, permanecía sentado en su sillón orejero, sin decir palabra. Cuando me acogió, fue en parte por lástima, pero también había visto algo extraordinario oculto en mí. Él esperaba que yo me convirtiera en un gran aporte para la familia. Jamás imaginó que Tiffany me rechazaría una y otra vez. Ahora, parecía que ese diamante en bruto estaba a punto de ser reclamado por otra persona. Tiffany, llama a Ethan ahora mismo. Discúlpate con él. El anciano finalmente habló, con voz ronca. ¿Qué? ¿Pedirle disculpas? Exclamó Tiffany. ¿Por qué debería? No es nadie.
No es nadie, se burló su abuelo. Un don nadie por el que Ava Sterling pagaría miles de millones. ¿Alguna vez has visto a alguien así? Te digo, estábamos todos ciegos. Ethan Reed esconde mucho más de lo que cualquiera de nosotros jamás imaginó. Sí, Tiffany se quedó sin palabras. No dejaba de repasar la mirada de Ava cuando me miró. Era una mirada de admiración, de absoluta certeza. Nunca antes había visto a nadie mirar a otra persona de esa manera. Una extraña mezcla de pánico y celos comenzó a apoderarse de ella. Sacó el teléfono, con las manos temblando mientras buscaba un número que se sabía de memoria, y marcó. El teléfono sonó y sonó. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, alguien contestó. Pero no era mi voz. Era una voz masculina, fría y profesional. Hola, Sterling Industries Security. Señor Reed está trabajando en un proyecto clasificado. Durante el próximo mes, no aceptará llamadas ni visitas. La línea se cortó. Tiffany se quedó paralizada, con el teléfono en la mano y la mente en blanco. ¿Seguridad industrial de Sterling? ¿Un proyecto clasificado? Cada palabra le dolía en el alma. No hacía mucho, yo era su sombra, el chico que acudía corriendo cada vez que me llamaba, sin importar lo mal que me tratara. Ahora, ni siquiera podía hablarme sin tener que pasar por el cortafuegos de la empresa. Una abrumadora sensación de pérdida y arrepentimiento la invadió, la ahogó. Bueno, ¿qué dijo? Preguntó su madre con impaciencia. Tiffany solo negó con la cabeza, con la mirada perdida. Era alguien de Sterling Industries. Dijeron que no vería a nadie durante un mes. ¡Maldita sea! El abuelo Monroe golpeó la mesa con el puño. ¿Esto es todo lo que hacéis? La mayor oportunidad que nuestra familia jamás ha tenido. Y lo tiraste a la basura. Las lágrimas finalmente rodaron por el rostro de Tiffany. No entendía cómo todo había salido tan mal. Ella solo quería una vida mejor, una pareja mejor. ¿Acaso eso estaba mal? Simplemente no quería casarse con un hombre que parecía no tener nada. ¿Acaso eso estaba mal? Pero cuando vio el precio que Avis Sterling estaba dispuesta a pagar por mí, todo su orgullo, toda su sensación de superioridad, se desvanecieron. Resultó que yo no era lo suficientemente bueno para ella. Era ella quien nunca había sido lo suficientemente buena para ver mi verdadero yo. En mi desván, coloqué con cuidado las dos mitades de la brújula astral sobre mi banco de trabajo. El personal de Avis fue muy eficiente. En menos de medio día, me entregaron un juego completo de herramientas de restauración de primera calidad. Exactamente según mis especificaciones. Una fragua, herramientas de microtallado, incluso varios instrumentos complejos cuyos nombres desconocía. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo, cerré los ojos y comencé a regular mi respiración. Restaurar la brújula no era solo cuestión de habilidad. Era una cuestión de espíritu. Tenía que alcanzar un estado de perfecta tranquilidad para emplear la técnica más profunda de las agujas de Légida, el arte de la reconstitución. El tiempo transcurría. Mi mente era un torbellino caótico de recuerdos de los últimos 10 años. Cada compromiso roto. Cada palabra burlona de Tiffany. Cada mirada condescendiente de los invitados a la fiesta se repetía en mi cabeza como una película. Esos recuerdos humillantes eran como demonios, perturbando mi concentración. No, tengo que deshacerme de ellos. De todos. Abrí los ojos de golpe, con un brillo agudo en ellos. Caminé hasta la esquina y tomé el colgante de fénix esmeralda que yo misma había tallado. Observé el objeto que una vez albergó todas mis esperanzas. Sin dudarlo un instante, lo arrojé a la fragua rugiente. La esmeralda se agrietó y estalló bajo el intenso calor, derritiéndose rápidamente en un charco de líquido brillante e inservible. Al destruirse el colgante, sentí como si un peso enorme se me quitara de encima. El pasado había muerto. A partir de ese día, ya no era el Ethan Reed de Monroe. Era el alquimista. Volví a sentarme. Esta vez, mi mente estaba más clara y tranquila que nunca. Tomé el trozo de hierro estigio y lo coloqué en un crisol especial. Luego, tomé las agujas del escudo. Las 12 agujas doradas parecieron cobrar vida en mis dedos,
transformándose en 12 rayos de luz que se hundieron en el hierro del crisol. Cada inserción transmitía una fuerza sutil y poderosa. Este era el primer paso, y el más crucial, templar el material. Tuve que refinar la estructura interna del hierro estigio para que coincidiera a la perfección con la de la brújula astral antes de intentar fusionarlas. El proceso exigió una inmensa energía mental. Gotas de sudor perlaban mi frente. El tiempo transcurrió rápidamente en un estado de profunda concentración. 3 días y 3 noches pasaron sin que me diera cuenta. En ese tiempo, no comí, no dormí, no bebí ni una sola gota de agua. Todo mi ser estaba concentrado en templar el hierro. Fuera del loft, 2 guardaespaldas de Ava vigilaban como centinelas las 24 horas del día. Calle abajo, un Rolls Royce Phantom negro estaba aparcado discretamente. Ava Sterling iba sentada en la parte trasera, viendo en una tableta la transmisión en directo de una cámara oculta en mi loft. Observó al hombre enfocado en la pantalla, su rostro pálido, su concentración inquebrantable. En sus ojos gélidos, un destello de una emoción que ni ella misma reconocía apareció. Señorita Sterling, lleva aquí 3 días. Su asistente se lo recordó con suavidad. Ava no habló, solo hizo un gesto con la mano para que guardara silencio. Durante 3 días, había cancelado todas las reuniones, todas las citas, solo para sentarse allí y observar. No supo explicar por qué. Quizás fuera curiosidad. Quería presenciar al legendario alquimista en acción. O tal vez fue otra cosa. Justo entonces, la figura en la pantalla se movió. De repente abrí los ojos, una luz brillante destellaba en ellos. Ya está listo, susurré. Con un movimiento de mi mano derecha, el hierro estigio del crisol se elevó en el aire, convertido ahora en una esfera flotante de metal negro líquido. Las pupilas de Ava se contrajeron. Telequinesis. Esto estaba más allá de las capacidades humanas ordinarias. No me detuve. Con un gesto de mi mano izquierda, las 2 mitades rotas de la brújula astral también flotaron hacia arriba, encontrándose con el hierro líquido en el aire. Ahora venía el paso más peligroso. La fusión. Formé una serie de complejos sellos manuales. Las 12 agujas doradas se convirtieron en un borrón de movimiento, girando alrededor de los 3 objetos a gran velocidad. Por el eje del mundo, por la ley de la creación, reconstituye. Recitaba las antiguas palabras mientras cada aguja marcaba un glifo preciso en la brújula. De repente, todo el desván vibró con un zumbido extraño y potente. Una onda invisible de energía emanó de mí. En el Rolls Royce de la calle, la pantalla de la tableta de Ava se puso negra. ¿Qué ha pasado?, exclamó su asistente. La expresión de Ava cambió. Abrió de golpe la puerta del coche y miró hacia mi loft. El cielo sobre el viejo edificio estaba agitado. Las nubes formaban un vórtice gigante, como si algo estuviera a punto de irrumpir desde otra dimensión. Esto es malo. El rostro de Ava se ensombreció. Ha desencadenado un evento celestial. Rápido, acordonen un radio de 1 milla. Evacúen a todos y activen el inhibidor de señal de máxima potencia. Entonces, habló por su comunicador con voz firme y decidida. Sin embargo, su voz denotaba una clara sorpresa. Había previsto que sería difícil, pero jamás imaginó que causaría tal revuelo. Esto ya no era una simple restauración. Era como una especie de antiguo y poderoso ritual. Aunque atónita, su equipo se movió con una eficiencia propia de la práctica. En cuestión de minutos, todo el vecindario quedó sumido en un silencio sepulcral. Dentro del loft, era ajeno al caos exterior. Toda mi atención estaba puesta en la brújula que tenía delante. La fusión resultó mucho más peligrosa de lo que había previsto. La violenta energía que había destrozado la brújula aún permanecía latente en los fragmentos. Actuaba como un virus persistente, rechazando constantemente la energía del hierro estigio. Mi técnica de reconstitución libraba una feroz batalla contra esa fuerza oscura. Mi cuerpo se había convertido en el campo de batalla. 2. Escupí un chorro de sangre y mi rostro palideció al instante. La reacción de la energía oscura se había propagado a través de las agujas y había penetrado en mi propio cuerpo. Sentía como si mis entrañas ardieran. No puedo parar. Si me detenía ahora,
no solo la brújula quedaría destruida para siempre, sino que la reacción me mataría. Apreté la mandíbula, me mordí la lengua y usé el dolor agudo para mantenerme consciente. Llevé el poder de las agujas del égida al límite absoluto. Con mi sangre consagro este recipiente. Fusión. Escupí la sangre de mi lengua sobre la brújula que flotaba en el aire. Fue absorbido al instante. El zumbido de la brújula se hizo más fuerte. Sobre su superficie negra, los antiguos glifos comenzaron a brillar, uno a uno, con una misteriosa luz azul. Bajo la presión combinada de mi sangre y la técnica de reconstitución, la fuerza oscura y repulsiva finalmente comenzó a retroceder. El hierro estigio líquido se filtró lentamente en la grieta, uniendo a la perfección las dos mitades. La grieta sanó ante mis propios ojos. Está funcionando. Sentí una oleada de euforia, pero no me atreví a relajarme. El paso final fue el despertar. La aguja era el corazón de la brújula. Desvié una fracción de mi atención, moldeando una pequeña cantidad de hierro líquido para convertirla en una nueva aguja en el orificio central. Esto requería una precisión absoluta. La longitud, el grosor y el peso debían ser perfectos o el equilibrio de la pieza se vería completamente arruinado. Empecé a ver borroso. Estaba al límite, pero sabía que tenía que resistir. Por mi madre, a quien nunca conocí. Por la verdad que se había perdido hacía más de 20 años. Forma. Rugí con mis últimas fuerzas. La aguja, forjada en hierro estigio, por fin tomó forma. Se alzaba perfectamente en el centro del compás, su superficie negra absorbiendo toda la luz. En el instante en que la aguja se completó, toda la brújula astral estalló en una luz cegadora. Cada glifo se iluminó y un aura antigua, poderosa y majestuosa emanó de ella, disparándose hacia el cielo. El techo de Milov voló por los aires. Un visible pilar de luz azul se disparó hacia el cielo, conectándose con el vórtice en las nubes. ¡Boom! Un trueno sacudió toda la ciudad. Calle abajo, Ava Sterling miró hacia el pilar de luz que unía el cielo y la tierra, su hermoso rostro convertido en una máscara de pura sorpresa. Lo logró. La luz se desvaneció y el vórtice en el cielo se disipó lentamente. El desván volvió a quedar en silencio, completamente exhausto. Me desplomé en el suelo, incapaz de mover un solo dedo. Pero una sonrisa se dibujó en mi rostro. Observé la brújula astral, ahora completa y perfecta, suspendida en el aire, irradiando una energía espiritual aún más intensa que antes. El alquimista no había fracasado. Justo entonces, la puerta del desván se abrió de golpe. Ava Sterling entró corriendo con su equipo. Cuando vio el enorme agujero en el techo y a mí, pálido y desplomado en el suelo, su rostro, siempre impasible, mostró por primera vez un atisbo de pánico. Ethan. Corrió hacia mí y se arrodilló para ayudarme a levantarme. No me toques. Ay, no toques la brújula. Su energía aún es inestable, dije con voz ronca. La mano extendida de Ava se quedó paralizada. Me miró los labios ensangrentados, mi extrema debilidad, y frunció el ceño. Sacó un frasquito de porcelana del bolsillo, extrajo una pastilla perfumada y me la acercó a los labios. Toma esto. No lo cuestioné. Abrí la boca y tragué. La pastilla se disolvió al instante, una cálida corriente recorrió mi cuerpo, reparando mis vías internas dañadas. Sentí que recuperaba un atisbo de fuerza. ¿Qué fue eso?, pregunté. Una pastilla Sterling Family Continuum, dijo secamente. Solo podemos producir 3 al año. Me quedé atónita. Había usado una medicina tan valiosa conmigo sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué necesitabas restaurar esto?, pregunté, mirando la brújula flotante. Este no es un artefacto cualquiera. No te tomaste tantas molestias solo para encontrar a alguien, ¿verdad? Ava guardó silencio un instante, como si debatiera qué decir. Finalmente, habló. Necesitaba ir a un lugar. ¿Qué lugar? Un lugar que no existe en ningún mapa. Avelin. Avelin. El nombre me impactó como un golpe físico. Había escuchado las leyendas de mi abuelo. Un reino mítico y oculto, separado de nuestro mundo. El hogar de antiguos reyes y magia.
Un lugar de eterna juventud y poderosos artefactos. Una puerta a otro mundo. Siempre pensé que solo era un mito y una alegoría. ¿Crees en Abelan? La miré, incrédulo. Era una jefa de negocios, una pragmática. ¿Y tú crees en los cuentos de hadas? La creencia es irrelevante. Ava dijo, con la mirada perdida y profunda. Lo importante es que tengo que ir allí. ¿Por qué? Porque hace 20 años mi abuelo desapareció allí, dijo, con una tristeza en la voz que nunca antes le había oído. ¿Y tus padres? Probablemente estaban con él. Sentí como si me hubieran golpeado con un mazo en el corazón. ¿Mis padres? ¿Con su abuelo? ¿Desaparecieron en Abelan? ¿Cómo es posible? ¿Qué pruebas tienes? Me temblaba la voz. Ava sacó otra fotografía de su bolsillo. Esta era aún más antigua, de fondo se veían montañas nevadas. En la foto aparecían 3 personas. Una era mi madre, con un bebé en brazos. Junto a ella estaba un hombre guapo con mis mismos ojos. Mi padre. Y junto a ellos estaba un anciano lúcido y enérgico. Este es mi abuelo, Julian Sterling, dijo Ava, señalándolo. Esta foto se tomó justo antes de que se fueran. El lugar está al pie de las mismas montañas que, según se dice, ocultan la entrada. Les dijeron a todos que iban a una expedición arqueológica. Nunca regresaron. He dedicado 20 años, utilizando todos los recursos de mi familia, a descubrir la verdad. Buscaban a Belén. Y esta brújula es la única llave para abrir la puerta. Por desgracia, la que se llevaron era una réplica. Mi abuelo escondió la auténtica. Pero, por alguna razón, poco después de su desaparición, se rompió sola. Ava me miró fijamente. Ethan, ¿lo entiendes ahora? Nuestros objetivos son los mismos. Yo quiero encontrar a mi abuelo. Tú quieres encontrar a tus padres. Tenemos que trabajar juntos. Guardé silencio. La información era demasiado rápida. Siempre pensé que solo era una huérfana con un don para la restauración. Jamás imaginé que mi vida estuviera ligada al mito de Abelan. ¿Por qué habría de creer una sola palabra? Me esforcé por incorporarme, apoyándome contra la pared. Fue entonces cuando Ava tomó la brújula del aire. Ahora reinaba la calma, pero los glifos de su superficie aún emitían una tenue luz. Me lo entregó. Extendí la mano y lo tomé. En el momento en que mis dedos tocaron la brújula, algo sucedió. La aguja comenzó a girar descontroladamente. Una mancha negra. Al mismo tiempo, una avalancha de imágenes alienígenas inundó mi mente. Un vasto paisaje primigenio bajo un cielo con 2 soles. Enormes bestias aladas surcando las nubes. Extrañas figuras con túnicas realizando antiguos rituales. La última imagen era la de una colosal puerta de bronce, tallada con un único símbolo resplandeciente. ¡Ah!, exclamé de dolor, arrojando la brújula y llevándome las manos a la cabeza. Las visiones eran demasiado reales, demasiado intensas, amenazaban con destrozarme la mente. Ethan, ¿qué te pasa? Ava corrió a ayudarme. Las visiones tardaron un buen rato en disiparse. Me quedé jadeando, sin aliento. Vi cosas. Cosas imposibles. Es la memoria del linaje, dijo Ava con convicción. Solo alguien con el linaje adecuado despertará los recuerdos ocultos en su sangre al tocar la brújula. Ethan, ahora debes creerme. Tu familia está conectada con Abelan. La miré. Todas mis dudas se disiparon. Aquellas visiones no eran producto de mi imaginación. ¿Cuándo nos vamos?, pregunté. En cuanto te recuperes, dijo, observando mi debilitado estado, tendremos que recuperar una cosa más. ¿Qué es? La otra mitad de la llave que abre la puerta. La piedra corazón de gusano. Al mismo tiempo, en un ático de Park Avenue, Blake Vanderbilt estaba sentado en un sofá de cuero, con el rostro tan oscuro que podría cortar la leche. Un hombre de mediana edad, aterrorizado, estaba de pie frente a él. ¿Me estás diciendo que Ethan Reed reparó algo y provocó un apagón en toda la ciudad y una tormenta eléctrica inesperada? La voz de Blake era gélida. Sí, señor.
Vanderbilt, el hombre, uno de los espías corporativos de Blake, tartamudeó. Ava Sterling consiguió la exclusiva, pero el evento fue demasiado grande. Miles de personas vieron la columna de luz, oyeron el trueno. Inútil. Blake arrojó su copa de cristal contra la pared, donde se hizo añicos. Un perdedor, ni siquiera le dedicaría una mirada. ¿Quién tiene semejante poder? Ava Sterling. Ava Sterling. Escupió su nombre como una maldición. La humillación en la fiesta lo había convertido en el hazmerreír de todo su círculo social. Había perdido a Tiffany y se había ganado la enemistad mortal de Ava. En los últimos días, Industrias Sterling había estado desmantelando sistemáticamente los negocios de su familia, causándoles pérdidas multimillonarias. Aún no he terminado. Los ojos de Blake brillaron con una luz feroz y despiadada. Si yo no puedo tener lo que quiero, nadie podrá. Ava Sterling. Ethan Ree. Espera. Cogió el teléfono y marcó su número seguro. Hola, ¿es usted Acheron Corp? Tengo una propuesta de negocios para usted. 2 objetivos, un hombre llamado Ethan Reed y una mujer llamada Ava Sterling. El dinero no es problema. Solo pido una cosa, que desaparezcan de la faz de la tierra. Gracias a la píldora milagrosa de la familia Sterling y a un equipo de médicos privados, recuperé casi todas mis fuerzas en tan solo 3 días. Durante ese tiempo, me alojé en la finca privada de Ava en el Valle del Hudson, un lugar tan extenso que parecía un parque nacional, con jardines impecables, lagos privados y una arquitectura que dejaba en ridículo a la mansión de Roma. Pero no tenía ganas de disfrutarlo. Mi mente estaba absorta en pensamientos sobre Abelan y mis padres. Ava me dejó sola, dándome tiempo para asimilarlo todo. La mañana del 4.º día, estaba en el patio practicando una serie de ejercicios de meditación que mi abuelo me había enseñado para aliviar la tensión interna que aún sentía. Ava se acercó, vestida con ropa deportiva blanca y elegante, sin el traje formal de negocios. Parecía menos una reina de hielo y más una guerrera feroz. Te ves mejor, comentó con un gesto de cabeza. Gracias a ti, dije, terminando de completar mi formulario y recuperando el aliento. ¿Estás lista? Preguntó ella. ¿Para qué? Para conseguir la piedra corazón de gusano. Media hora después, un helicóptero privado despegó de la finca y nos llevó a los 2 hacia el oeste, rumbo a las montañas Catskill. ¿Dónde está esa piedra? Pregunté, mirando hacia las interminables montañas verdes que se extendían a mis pies. En un lugar que jamás imaginarías, respondió ella enigmáticamente. El helicóptero aterrizó en una cima remota y llana. Lo único que había era un pequeño monasterio en ruinas que parecía abandonado desde hacía siglos. Los caracteres del letrero de madera sobre la puerta estaban descoloridos, pero pude distinguir las palabras. Templo de la caída de nubes. ¿Es este? Pregunté, sorprendido. Ava asintió y me condujo al interior. El templo estaba desierto, el patio cubierto de maleza. Me guió a través del salón principal hasta un patio trasero. En el centro había un viejo pozo seco. Ava se acercó al borde y sacó la brújula astral restaurada. La colocó sobre el borde de piedra, se mordió un dedo y dejó caer una gota de sangre sobre la aguja. Beamum, la brújula cobró vida con un zumbido, la aguja girando antes de apuntar finalmente directamente al fondo del pozo. La piedra corazón de gusano está ahí abajo, dijo Ava. Parece profundo. Dije, escudriñando la oscuridad, hay más de lo que se ve a simple vista. Ella tomó una cuerda resistente que había preparado, la ató a una talla de dragón de piedra y dijo, iré primero. Sígueme. Sin el menor temor, agarró la cuerda y descendió con destreza en rappel hacia la oscuridad. La seguí, justo detrás de ella. El pozo estaba cubierto de musgo y resbaladizo. Tras descender unos 45 metros, nuestras botas tocaron tierra firme. No era el fondo de un pozo, sino una enorme caverna subterránea, iluminada por cristales brillantes que proyectaban una luz etérea sobre todo. En el centro de la caverna había un altar de piedra natural, y sobre él reposaba una extraña piedra negra del tamaño de un coche, con forma de dragón enroscado. Estaba cubierta de patrones naturales y emanaba una inmensa y antigua presión. Esa es la piedra corazón de gusano. Me quedé maravillado.
Sí, la expresión de Ava era sombría. Según el diario de mi abuelo, esta piedra se usaba en la antigüedad para aprisionar a un gran gusano que aterrorizaba la tierra. Tras someter a la bestia, dejaron la piedra aquí como sello. ¿Cómo se supone que vamos a mover eso? Pregunté, observando la enorme roca de varias toneladas. No hace falta. Negó con la cabeza. Solo necesitamos extraer su corazón. Se acercó a la piedra y colocó la mano en el centro. Cerró los ojos y comenzó a murmurar, activando una especie de energía interna. Un instante después, una luz dorada empezó a brillar desde el interior de la piedra negra donde descansaba su mano. Crujido. Una pequeña piedra con forma de corazón, del tamaño de un puño, se desprendió de la roca principal. Ava la atrapó, palideciendo por el esfuerzo. Era evidente que le había costado muchísimo. Vete, gritó, guardando la piedra en su chaqueta y agarrándome del brazo. ¿qué ocurre? Sentí su urgencia. Sin el corazón, el sello no durará mucho, dijo con voz tensa. Como si estuviera previsto, ¡boom!, toda la caverna comenzó a temblar violentamente. Desde debajo del altar, estalló un rugido ensordecedor. Un sonido de furia pura y ancestral que parecía emerger de las profundidades del infierno. Una presión aterradora nos invadió, dificultándonos la respiración. Muévete. El rostro de Ava estaba más pálido que nunca. Nos abalanzamos sobre la cuerda y comenzamos a escalar para salvar nuestras vidas. El rugido se hizo más fuerte y cercano. Una niebla negra y pestilente surgió del pozo, persiguiéndonos. Justo cuando estábamos a punto de llegar a la cima, una monstruosa garra negra, cubierta de escamas y tan grande como una tapa de alcantarilla, salió disparada del pozo y se aferró al tobillo de Ava. «¡Cuidado!», grité. Sin pensarlo, solté la cuerda con una mano. Saqué una de mis agujas doradas del escudo de una vaina oculta en mi cintura y la clavé con todas mis fuerzas, contra la garra. ¡Clan! La aguja golpeó la balanza con un sonido metálico, haciendo saltar chispas. La criatura rugió de dolor y retrajo su garra. En ese instante, agarré a Ava y nos arrastré a ambas por encima del borde del pozo. En cuanto estuvimos a salvo, todo el patio trasero del templo se derrumbó en un enorme socavón, del que brotaba una densa humareda negra. ¡Vamos! No paramos de correr hasta que estuvimos de vuelta en el helicóptero, despegando y alejándonos a toda velocidad de la maldita montaña. Miré hacia abajo, al socavón que se hacía cada vez más grande, con el corazón aún latiendo a 1000 por hora. ¿Qué? ¿Qué era esa cosa de ahí abajo?, pregunté. El WYRM prisionero, dijo Ava, recuperando lentamente el color. Miró mi mano, que temblaba ligeramente por el esfuerzo. Su rostro se iluminó con una expresión compleja. Gracias. Me salvaste la vida. Somos socios, dije simplemente. Ava no respondió. Sacó la piedra corazón de dragón. Brillaba con una luz cálida que iluminaba su pálido rostro. Ahora tenemos las 2 llaves, dijo, mirándome. Dentro de 3 días, la noche de luna llena, se abrirá la puerta de Abelan. De vuelta en la finca, Ava convocó una reunión con su círculo íntimo de mayor confianza para comenzar los preparativos finales. Me ordenaron descansar. La garra del WYRM no me había tocado, pero su aura aterradora había agravado mis heridas internas. Mientras meditaba en mi habitación, repasaba los sucesos de la caverna, la garra, el rugido y la serena determinación de Ava incluso ante la muerte. Esta mujer estaba llena de secretos. Era mucho más que una directora ejecutiva. Conocía técnicas ancestrales, el secreto de la piedra corazón de dragón, e incluso podía extraer su corazón con sus propias manos. Su historia personal debía estar profundamente entrelazada con la de Abelan. Por primera vez, sentí cierta cautela a su alrededor. ¿Éramos realmente solo socios? 2 días después, mis heridas habían sanado. La asistente de Ava me trajo un conjunto de equipo de expedición hecho a medida, junto con una carpeta. ¿Qué es esto?, pregunté. La señora Sterling me pidió que te lo entregara. Un regalo personal, dijo la asistente con respeto. Se trata de un acuerdo de transferencia del 5% de las acciones de Sterling Industries. Además,
ha utilizado sus contactos para crearle una nueva identidad. Ahora eres el segundo mayor accionista de la empresa y su principal asesor técnico. Abrí el archivo y vi las cifras astronómicas, pero no sentí nada. Dile que no lo necesito. Dije, apartándolo. Señor Reed, dijo la asistente con expresión preocupada, la señora Sterling insistió en que aceptara. Dice que se lo merece. Por devolverme la brújula y por salvarle la vida. Guardé silencio. Esta mujer siempre encontraba la manera de atarme a ella. Además, la asistente me dio una tableta. La señora Sterling pensó que podría interesarle. La tomé. La pantalla mostraba un noticiero. Fuentes confirman que la corporación Vanderbilt está siendo investigada por el gobierno federal por fraude financiero masivo y crimen organizado. El director ejecutivo, Franklin Vanderbilt, y su hijo, Blake Vanderbilt, han sido detenidos. ¿Los Vanderbilt habían caído? Apenas habían pasado unos días. Sabía que Blake había traicionado a Ava, pero desmantelar un imperio de ese tamaño tan rápidamente era casi imposible. A menos que el reportero del vídeo estuviera entrevistando a una fuente anónima que afirmaba que la evidencia clave contra los Vanderbilt había sido filtrada por un grupo mercenario internacional llamado Acheron Corp. Blake los había contratado para asesinarme a Ava y a mí por razones desconocidas. Los mercenarios lo habían traicionado, entregando toda su alianza nefasta a Industrias Sterling. Vi las noticias con una sonrisa gélida. Blake había sellado su propio destino. Pero eso también me hizo apreciar aún más el poder de Ava. Era incluso más formidable de lo que había imaginado. Esa noche, Ava vino a verme. Vestía un traje táctico negro ajustado que realzaba su figura perfecta. ¿Viste las noticias?, preguntó. Sí, lo hice. Blake Vanderbilt nos quería muertos. Simplemente le di lo que se merecía. Dijo, con un tono tan despreocupado como si hablara del tiempo. Acheron Corp, empecé. Las compré, dijo, destrozando una vez más mi percepción de lo que era posible. Compró una organización mercenaria de talla mundial. ¿Cuántas cartas más tenía? Vámonos. Ya casi es hora, dijo, interrumpiendo mis preguntas y dándose la vuelta para marcharse. En el helipuerto de la finca, esperaba un avión de transporte militar modificado. Además de nosotros, había 10 agentes fuertemente armados con miradas frías e implacables. Eran la élite absoluta, seleccionados cuidadosamente de Acheron Corp. ¿Podemos confiar en ellos?, pregunté. Siguen mis órdenes, y solo mis órdenes, dijo Ava con total seguridad. El avión despegó, volando hacia el oeste, rumbo a las vastas montañas nevadas de Alaska. Tras un largo vuelo, aterrizamos en una base secreta oculta en un valle remoto. Desde allí, cambiamos a motos de nieve y seguimos a un guía adentrándonos en la naturaleza salvaje de Alaska. Cuanto más avanzábamos, más peligroso se volvía el terreno y el aire se hacía más escaso y gélido. Las montañas que nos rodeaban adquirían formas extrañas e irreales, como si hubieran sido esculpidas por gigantes. Finalmente, cuando la luna llena alcanzó su cenit, llegamos a un inmenso valle circular. En su centro se extendía un lago, cuya superficie era tan quieta y reflectante como un espejo negro. Bajo la luz de la luna, el agua parecía brillar desde dentro. Aquí está. El lago espejo. La entrada a Avalon, dijo Ava, mirando fijamente la luna. Sacó la brújula astral y la piedra corazón de gusano. Colocó la piedra en forma de corazón en el centro de la brújula, donde antes estaba la aguja. Encajó a la perfección. La brújula estalló en una luz 100 veces más brillante que antes. Un rayo azul intenso surgió de ella, impactando en el centro del lago. El agua tranquila comenzó a hervir y a agitarse, formando un gigantesco remolino. En el centro del vórtice, el agua se separó y una brillante puerta de luz pura, de 30 metros de altura, se materializó lentamente. La puerta de Avalon. Era exactamente como la había visto en la memoria de mi linaje. La puerta está abierta. Vamos, gritó Ava, corriendo hacia ella. La seguimos de cerca. Pero justo cuando íbamos a cruzar, la noche estalló con el sonido de disparos. 2 de nuestros operadores cayeron en silencio sobre la nieve. Emboscada, gritó Ava mientras nos lanzábamos a cubierto.
Una lluvia de balas cayó sobre nosotros. De las sombras del valle emergieron un centenar de figuras con camuflaje blanco, rodeándonos. Su equipo era incluso más avanzado que el nuestro, y caminando tranquilamente entre sus filas había una figura familiar y aterradora. Tiffany Monroe. Vestía un costoso abrigo de piel, su maquillaje era impecable, pero sus ojos estaban llenos de un odio enloquecido y venenoso. A su lado se encontraba un hombre con una máscara dorada, cuyo rostro permanecía oculto. Ethan. Se sorprendieron al verme. La risa de Tiffany era un siseo venenoso. ¿De verdad creías que te iba a dejar entrar así como así en Avalon? ¿Tiffany? ¿Qué haces aquí? La miré fijamente, aturdido. Este era uno de los lugares más remotos de la Tierra. ¿Cómo nos encontró? ¿Qué hago aquí? Su voz se convirtió en un grito agudo. Estoy aquí por ti. Mi querida exprometida. Sus ojos, llenos de celos y rabia, se clavaron en los míos. Mentiroso, Ethan. Me mentiste durante 10 años. ¿Tenías todo ese poder, ese secreto, y fingiste ser una perdedora? ¿Disfrutaste viéndome hacer el ridículo? ¿Rechazándote solo para poder huir con esa zorra? Sus acusaciones eran tan retorcidas, tan delirantes, que no pude evitar reírme. Nunca te mentí, Tiffany, dije fríamente. Estabas demasiado cegada por tu propia avaricia como para ver otra cosa. Cállate, gritó. Sigues poniendo excusas. ¿Crees que no sé qué es Avalon? El secreto de la vida eterna. Y pensabas compartirlo con un extraño en vez de conmigo. Hoy, ninguno de ustedes entrará. Los secretos de Avalon me pertenecen. La miré como si fuera una extraña. La mujer a la que una vez amé había sido consumida por su propia maldad. ¿Crees que estos peces gordos pueden detenernos? La voz de Ava era gélida. Sus operadores de Acheron restantes ya habían entrado en combate con el enemigo. Un feroz tiroteo iluminaba el valle. Oh, traje más que armas. Tiffany sonrió con desdén y se volvió hacia el hombre de la máscara dorada con una mirada de reverencia servil. Permítanme presentarles al oráculo del cónclave. El cónclave. Ava y yo intercambiamos una mirada de sombría comprensión. Ambas habíamos oído rumores sobre esa antigua sociedad secreta. Una incluso más antigua y misteriosa que la familia Sterling. Se decía que eran los guardianes de los mayores secretos del mundo. Y Avalon era la principal entre ellos. La hija del clan Sterling y el muchacho con la sangre del artífice. La voz del hombre era un zumbido bajo y resonante que emanaba de tras una máscara. Avalon no es para vosotros. Marchaos ahora y os perdonaré la vida. ¿La sangre del artífice? Mi mente daba vueltas. Pareces saber mucho, replicó Ava, alzando la brújula astral resplandeciente. Por desgracia para ti, la puerta ya está abierta. Y nadie me impide ir a donde me plazca. Insolencia, tronó el oráculo. Alzó lentamente una mano. Al hacerlo, la ventisca que nos rodeaba se intensificó hasta convertirse en un furioso vórtice de nieve y hielo. Miles de afilados carámbanos se materializaron en el aire tras él. ¡Fuera! Con un gesto de su mano, la tormenta de hielo se abalanzó sobre nosotros. Aquello no era poder humano. Esto era mágico. Hacia la puerta. Entonces Ava gritó, agarrándome del brazo y tirando de mí hacia la luz. Los operadores restantes del Acheron formaron un escudo humano, volviéndose para encarar el bombardeo imposible. Los carámbanos los golpearon con golpes sordos y espeluznantes, y en un instante, los 8 hombres quedaron hechos trizas. Su sacrificio nos dio el segundo que necesitábamos. No. Ava gritó al ver caer a sus hombres. Pero ya era demasiado tarde. Nos precipitamos a través del portal de luz. La tormenta de hielo nos rozaba la espalda. El oráculo y Tiffany nos seguían de cerca. El mundo se disolvió en un deslumbrante túnel de luz y color. Cuando recuperé la vista, el paisaje que se extendía ante mí me dejó sin aliento. Ya no estábamos en un páramo helado. Nos encontrábamos en un valle bañado por una eterna primavera. El aire estaba impregnado del aroma de las flores y de una energía tan pura que casi se podía sentir. A lo lejos,
las montañas parecían flotar en el cielo, con cascadas que se precipitaban desde sus cumbres y grandes aves blancas que las sobrevolaban. Era un paraíso inimaginable. «Esto es Abelan», susurré. ¿Basta? El oráculo y Tiffany aparecieron detrás de nosotros. Él contempló el paisaje imposible, e incluso tras la máscara, pude sentir su avaricia. Por fin. «Estoy aquí». Oracle lo mató. Tiffany chilló, con los ojos desorbitados por la codicia. «Entonces podremos encontrar la fuente de la juventud». El oráculo la ignoró. Su mirada estaba fija en la montaña flotante más alta, sobre la cual se alzaba un magnífico palacio dorado. «La fuente de la juventud no es nada», murmuró para sí. «Con el corazón de Abelan, me convertiré en el amo de este reino». Salió disparado hacia el palacio, un destello de luz dorada. «Oracle, espérame». Tiffany corrió tras él. «Tenemos que detenerlo». Ava dijo, «Tira de mí». Corrimos hacia el palacio. Teníamos que encontrar a nuestras familias antes que él. Mi intuición me decía que si se apoderaba del corazón de Abelan, sería el fin de todo. El palacio estaba más cerca de lo que parecía. Llegamos a sus puertas en un instante. Las grandes puertas estaban abiertas, y sobre ellas, grabadas en una escritura antigua, se leían las palabras: «El Salón de la Eternidad». Entramos de golpe. El salón era vasto y silencioso. En el centro mismo se alzaban 3 ataúdes de cristal. Eran transparentes, y en su interior yacían 3 figuras, un hombre apuesto y una mujer de rostro amable. Mis padres. Y en tercer lugar, un anciano lúcido y enérgico. Julian Sterling. Todos parecían estar simplemente durmiendo. «Mamá. Papá». Corrí hacia sus ataúdes, mis manos apretando el frío cristal, las lágrimas nublando mi vista. «Abuelo». Ava estaba al lado de su abuelo. Su voz se quebró por la emoción. Lo habíamos encontrado. ¿Pero por qué estaban ellos aquí? ¿Estaban vivos o muertos? Ja, ja. Ahí está. El corazón de Abelan. La risa triunfal del oráculo resonó en la sala. No miraba los ataúdes. Sus ojos estaban fijos en un trono al fondo del salón. Suspendido sobre él, un cristal del tamaño de una cabeza humana palpitaba con un arco iris de luz, como un corazón viviente. Emanaba una oleada de pura fuerza vital que era sobrecogedora. El corazón de Abelan. Eso era. Me quedé mirando el cristal palpitante. Tan solo estar cerca, sentí como mis últimas heridas sanaban. Era una fuente de vida pura. Sí, la voz del oráculo rezumaba fanatismo. Una vez que me fusione con él, obtendré la vida eterna y me convertiré en un verdadero dios. Se dirigió hacia el trono con la mano extendida. «No la tocarás», gritó Ava, sacando una espada delgada y flexible de su cinturón y abalanzándose sobre él. ¿La luz de una luciérnaga se atreve a desafiar al sol? Se burló el oráculo. Sin siquiera mirarlo, le devolvió el manotazo. Una onda de fuerza invisible impactó contra Ava, lanzándola por los aires al otro lado del pasillo. Cayó al suelo, con la sangre brotando de sus labios. «Ah». Corrí a su lado. «Estoy bien». Ella tosió, con los ojos aún llameando de desafío. «No podemos dejar que se quede con el corazón». Ja, ja. «¿Y cómo me lo vais a impedir?» El oráculo rió. Nos dio la espalda y continuó su lento caminar hacia el trono. Tiffany entró corriendo, clavando sus ojos en el corazón con una codicia descarada. «Mi señor, me lo prometiste». «Inmortalidad». «Lárgate, insignificante insecto». El oráculo hizo un gesto de desdén con la mano. Una ráfaga de viento lanzó a Tiffany contra una columna de mármol, donde cayó al suelo inconsciente. Ya no le servía de peón. Miré del oráculo que se acercaba a mis padres en sus prisiones de cristal, con el corazón latiendo con desesperación. Ava y yo juntas no éramos rival para él. ¿Era este el final? Justo entonces, una voz tenue y antigua resonó, no en el pasillo, sino dentro de mi mente. «Hijo mío, usa tu sangre». En el cristal. Me quedé paralizada. ¿De quién era esa voz? Date prisa.
No podemos mantener el sello por mucho más tiempo. La voz resonó de nuevo, llena de urgencia. Miré los 3 ataúdes. Eran ellos. No estaban muertos. Se estaban comunicando conmigo. Sin pensarlo 2 veces, me mordí el dedo y presioné una gota de sangre sobre el ataúd de mis padres. Al verme, Ava pareció comprender e hizo lo mismo, presionando su dedo ensangrentado contra el ataúd de su abuelo. En el instante en que nuestra sangre tocó el cristal, los 3 ataúdes estallaron en una luz sagrada y cegadora. La luz se disparó hacia el techo, convergiendo en un enorme vórtice de energía sobre la sala. No. El oráculo, cuyos dedos estaban a centímetros del corazón, fue lanzado hacia atrás por la explosión de energía. Miró con horror y rabia. Las tapas de los 3 ataúdes se abrieron lentamente. Mis padres y Julian Sterling abrieron los ojos. Sus miradas eran claras y penetrantes, llenas no de confusión, sino de la sabiduría de los siglos. Hijo mío, por fin has llegado, dijo mi madre con una sonrisa dulce y una voz llena de amor. Mamá, papá, me emocioné tanto que no pude hablar. Ava, mi querida, mira cómo has crecido, dijo Julian Sterling, con los ojos llenos de orgullo y amor por su nieta. Abuelo, Ava lloró desconsoladamente. ¿Tú? ¿Estás vivo? Tartamudeó el oráculo, incrédulo. Vivo, dijo mi padre con una sonrisa gélida. Salió de su ataúd y un aura de poder emanó de él, 100 veces más intensa que la del oráculo. Los guardianes del linaje de los artífices no mueren tan fácilmente. No estábamos muertos, sino en letargo, explicó Julian Sterling, saliendo también. Usábamos nuestra fuerza combinada para mantener el sello en el corazón de Abelan, esperando a que nuestros descendientes llegaran con las llaves y nos despertaran. ¿Guardianes? ¿Sello? El rostro del oráculo se contrajo de horror al comprender la verdad. Entonces, el corazón de Abelan no es una fuente de poder, eso es, interrumpió mi madre, con voz gélida. El corazón de Abelan es el corazón de un antiguo demonio interdimensional. No otorga la vida eterna. Consume el alma de quien se une a él, convirtiéndolo en un monstruo sin mente. Nuestras 3 familias han sido las guardianas de este lugar durante generaciones, asegurándose de que nunca amenace al mundo de los hombres. No, no puede ser. Estás mintiendo. El oráculo gritó con la mente destrozada. Te cegó la sed de poder, dijo mi padre con un dejo de lástima en la voz. El cónclave fue en su día un clan guardián, como el nuestro. Pero vuestros antepasados sucumbieron a la tentación. Hoy ponemos fin a vuestra herejía. Mi padre, mi madre y Julian Sterling tomaron sus posiciones, formando un triángulo alrededor del oráculo. Por el poder de Abelan, sé juzgado, corearon al unísono. Un campo invisible de energía se activó de golpe, atrapando al oráculo. Gritó de agonía mientras la luz dorada se desvanecía de su cuerpo, revelando el rostro retorcido y aterrorizado de un anciano bajo una máscara. No, mi poder. Con un último grito desesperado, se desintegró en polvo y desapareció. La energía se desvaneció. El salón de la eternidad estaba en silencio. Miré a mis padres, que parecían dioses, y me sentí como en un sueño. Ven aquí, hijo mío, me llamó mi madre. Me acerqué a ella y me acarició suavemente el rostro. ¿Has sufrido tanto? Las lágrimas que había contenido durante 28 años finalmente brotaron. Cerca de allí, Ava y su abuelo se reencontraron. Con un gesto de la mano, Julian Sterling envió a la inconsciente Tiffany fuera de Abelan, borrando por completo sus recuerdos. Viviría el resto de sus días como una persona normal. Sus ambiciones y su codicia se convirtieron en humo. Fue un destino más benévolo del que merecía. Mamá, papá, ¿qué va a pasar ahora?, pregunté. El sello del corazón se ha debilitado, dijo mi padre con expresión solemne. Debemos permanecer aquí para protegerlo. Abelan jamás puede quedar desprotegida. Se me cayó el alma a los pies. Apenas nos habíamos encontrado y ahora teníamos que separarnos de nuevo. Ethan, Ava se acercó a mí. Me miró, y sus ojos, normalmente gélidos, ahora reflejaban una profunda y cálida emoción. Miró a nuestras familias, luego a mí, con una suave y hermosa sonrisa en el rostro. Tenemos que volver, dijo.
Ellos tienen su mundo que salvar, y nosotros el nuestro. Lo entendí. Su deber estaba aquí. Nuestra vida estaba allí. Me acerqué a ella y le tomé la mano. Era cálida y fuerte. Juntos, nos volvimos hacia nuestras familias e hicimos una profunda reverencia. Luego, sin mirar atrás, salimos del salón de la eternidad, de la mano. Afuera, el sol brillaba y el aire estaba impregnado de la dulce promesa de un nuevo comienzo.